Bueno, en resumen, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Comenzamos hablando de la anestesia, un proceso de intoxicación, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, que lo que se buscaban eran tres objetivos, ¿no es cierto?, la anarcosis, la relajación muscular y la analgesia. Y hablamos sobre la premedicación, o sea, sedación, ¿no es cierto?, la inducción y diferentes fórmulas de cómo hacer una anestesia que tiene que ser segura, que tiene que ser efectiva, ¿no es cierto?, y que había que tomar para elegir el tipo de anestesia tres consideraciones. Uno, el paciente, otro, la técnica, que es lo que se le iba a realizar, y por último, la infraestructura personal, ¿no es cierto? Podemos querer hacer una anestesia inhalatoria, pero si no tenemos la máquina de anestesia, no lo podemos hacer. Ahora, hoy día se pueden contratar los servicios de anestesia así externos y vienen y te ponen la máquina de anestesia, y etc. Y que también la anestesia tiene una parte que es la recuperación, ¿no es cierto? Y que hablamos también que también era parte de la tarea del anestesista. Y luego empezamos a detallar algunas fórmulas, y lo que estamos hablando son todos anestésicos tipo TIVA, que son para ponerlos por vía endovenosa. Casi exclusivamente, porque el propofol es por vía endovenosa, el tiopental por vía endovenosa y midazoles también. ¿Ya? Ahora, en ratones los puede poner intraperitoneal el propofol y pueden anestesiarlo así. Pero generalmente después los ratones se cansan. Bueno, esto habíamos comenzado diciendo que eran los que producían menos problemas cardiovasculares y eran los que se preferían en pacientes que tuviesen inestabilidad cardiovascular o que tuviesen cualquier enfermedad cardiovascular. Ojalá la base de la anestesia fueran con imidazol. Aquí hay dos marcas, y uno de las desventajas que tienen estos, que son muy buenos anestésicos, que uno es el precio, y dos, que hay que calcular muy bien las dosis, ¿no es cierto?, que son de inducción y mantenimiento, porque se despiertan, ¿sí? Así se despiertan de repente, y eso es súper malo. O sea, no es muy deseable, ¿no es cierto?, que el paciente se despierte en medio de la cirugía. Así que hay que manejarlo súper bien. Las dosis de mantenimiento, fíjese que están en miligramos por kilo minuto, y eso es porque uno debería poner una dosis de infusión y mantenerlo con una bomba en general, lo más deseable. ¿Ya? También se pueden mezclar con propofol. Casi todos los anestésicos hoy día los podemos mezclar con propofol. El propofol es un anestésico que nos permite hacer eso. Como efecto adverso, esto casi se van repitiendo en todos los anestésicos. Dijimos que producen, en este caso, una ligera depresión en inyecciones muy rápidas en la parte respiratoria. Cardiovascular es poco o nulo, ideal para cardiopatas, esa es como la principal característica que tiene esto. Pueden cardiovascular, formulaciones con propilenglicol, algo más de efecto. Y eso hace que hay que tener cuidado con los gatos, ¿sí? Con las soluciones que tienen propilenglicol, que son hiperosmóticas, pueden producir severas anemias, especialmente los gatos. Y administrar siempre con algún sedante, ¿sí? Esta es como la ketamina. ¿Por qué? Porque en realidad podríamos obviar hoy día usar sedantes si lo mezclamos con propofol, ¿sí? Porque se despiertan muy rápido. Eso sigue siendo uno de los problemas más importantes. Muy seguro para todos los pacientes, excepciones de alteraciones adrenales. Ya dijimos que casi todos también los anestésicos, cuando hay presencia de tanto de Addison como de Cushing, van a producir problemas. Anemias severas si empleamos presentación con propilenglicol, especialmente en los gatos, ¿no es cierto? Y este otro que también es lejos el anestésico más utilizado por los médicos veterinarios en todo el mundo, que es la ketamina. Y el butorfanol, que pudieron poner así en escala, el butorfanol también es el sedante más utilizado en el mundo. Eso no pasa en Chile porque está restringido, porque el butorfanol
Norfenol es un opioide, y entonces no lo podemos utilizar. Pero es el sedante analgésico más utilizado en todo el mundo. Aquí en Chile, ¿cuál será? Como sedante. Puede ser acepromacina o puede ser silacina. ¿Sí? Ahí hay una... La anestesia por sobreestimulación del sistema nervioso, o sea, este es un anestésico que produce excitación. Es completamente diferente a los otros tipos de anestésicos. Presencia de todos los reflejos, o sea, si uno le hace así, el gato o el perro va a pestañear. Ojo central. En cambio, todo lo otro, ¿se acuerdan cuando estuvieron en anestesia? Que hace una ventroversión, o sea, el ojo se va hacia el centro y hacia abajo. Pupila midriática, o sea, se dilata. En casi todos los anestésicos se contrae. Y cuando se dilata con otro anestésico, porque se están pasando de la raya y lo están matando. ¿Sí? La midriasis, en cambio con la ketamina pasa eso, de que se dilata. Rigidez de las extremidades, nula relajación muscular, lo que lo hace muy pésimo si no lo utilizan con un buen relajante muscular. Catalepsia, aumento de la salivación, aumento de la presión intracraneana e intraocular, que esto es todo lo contrario de lo que hemos visto, ¿no es cierto? O sea, el propofol, el tiopental y la imidazólico disminuyen la presión intracraneana e intraocular. Este la aumenta. Entonces, si van a operar un glaucoma, ¿sería un buen anestésico? No. Si el paciente tiene un trauma cerebral, ¿le vamos a poner ketamina? No. ¿Sí? Depresión cardíaca y respiratoria variable en función de dosis y vía de administración, metabolismo hepático y excreción renal, metabolismo activo, toxicidad renal, desaconsejado del paciente con problemas renales. O sea, como uso exclusivo o altas dosis no debería ser utilizado. Son analgésicos somáticos, esto es súper bueno, son buenos analgésicos. La ketamina, su dosis parte de los 0,3 miligramos por kilo oral. ¿Se puede dar oral la ketamina? ¿Sí? Sí, se puede dar oral. Y un súper buen analgésico. Entonces, se puede en el hospital, porque esto no se lo puede dar para la casa, obviamente, no le puede dar ketamina oral para la casa, que el dueño puede hacer cualquier cosa con eso. Pero de ahí usted le puedes dar ese tipo de analgesia como, sobre todo cuando no has logrado manejar la analgesia con otros tipos de analgesia. ¿Sí? Ya vamos a hablar de analgesia, pero es como de rescate. O sea, le diste tramadol, le sigue doliendo, le diste carprofeno más tramadol, le sigue doliendo, y ya le dais ketamina oral y con eso lo rescatáis. ¿Sí? Durante el despertar, alucinación, hiperexcitabilidad y coordinación, muy sensible a luz y ruido, opistótomo y posturas retorcidas. Esto es muy parecido hacia el opistótomo cerebral. ¿Sí? Efecto adverso de presión cardíaca variable en función de la dosis y vía de administración, porque lo que más hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Y ahí es cuando a un paciente cardiópata le puede hacer mal esto, ¿cierto? Porque le aumentáis el cronotropismo, y si la funcionalidad del miocardio está alterada, va a disminuir la respuesta y la poscarga, y entonces va a tener problemas. Depresión respiratoria, respiración anapnáutica, pausa después de la inspiración, o sea, inspira y se queda ahí pegado. ¿Sí? Eso lo provoca la ketamina. Y es algo que es uno de los efectos adversos, porque si no lo tiene intubado puede ser perjudicial. Ahora, como tiene todos los reflejos, si quieren intubar al gato en base solamente a ketamina, no es una muy buena idea, ¿no es cierto? Es mejor mezclarlo con otro tipo de anestésico. Y lo que deberíamos hacer es siempre utilizar algún anestésico local a nivel oral. La silocaína o ese spray así no se puede usar local, porque se ha visto que produce edema de la glotis, ¿sí? Tanto pre como postquirúrgico, entonces aumenta la mortalidad, así que es mejor usar lidocaína. De adicción en humanos,
esto ya lo sabemos, que se lo roban, asaltan a las clínicas veterinarias para robarse, así que hay que dejarlo en un lugar seguro, que no sea de público acceso. Y si a alguien se le ocurre probar esta cochinada, se lo digo en serio, busquen otras drogas porque esta es pésima. Pésima, pésima, pésima. ¿Por qué? Porque producen una adicción así rapidísima. O sea, los gallos se hacen adictos y hay muchos colegas que son adictos a esta porquería. ¿Sí? Y si la probaste, estáis perdidos. En cambio hay otra droga, o sea, esta es de las más adictivas que hay. ¿Qué sensación produce? No sé, no lo quiero averiguar. Pero si alguien quiere tener una duda, porque es mejor intuirse, hay varios documentales, hay uno de la BBC, porque los británicos son los que más tienen esta plaga de ketómanos. ¿Ah? Y no es muy, para que se fijen, esta cuestión la usaban como analgésico en la guerra. Así partió. Ese era el uso que tenía en un principio. Y lo tuvieron que sacar de ese uso porque los militares se hacían rápidamente adictos. Lo reemplazaron por la morfina. Que la morfina también es adictiva, pero mucho menos que esta otra. ¿Sí? Bueno, los efectos son igual que en los gatos. ¿Sí? La gente, y además la dosis para humanos muy, muy baja. O sea, con 100 miligramos una persona queda así tirada. Y lo que produce alucinaciones. Y además un estado de confort alto, porque como te quita todos los dolores, produce una liberación química de endorfinas, porque es muy parecido a la endorfina. Casi todas las drogas funcionan en esa... son como si... Es como te simulan liberaciones de endorfina, pero por vía sintética. Y hoy día se sabe que también produce destrucción de las paredes vesicales. No se rompió. Las personas que hacen consumo crónico de esta droga terminan cortándole la vejiga, poniéndole una bolsita. Así que no es muy... Vienen dos presentaciones, al 10 y al 5%. En general nosotros usamos la del 10. Habíamos dicho que puede ser administrada, y esa también es otra gracia que tiene la ketamina, que se puede administrar por todas las vías, o sea, por vía intramuscular, intravenosa, oral, e incluso también se puede poner epidural. ¿Sí? Siempre administrar en combinación, ya sea con benzodiazepinas como el diazepam, que está sobrevalorado. El diazepam no es tan buen sedante como uno esperaría. Es mejor el midazolam, que es más rápido, más corto, pero tiene un efecto mucho más profundo. La ketamina, la cipromacina, y la ketamina más alfa-agonista, que puede ser ya sea silacina o se llama Dormitor, que es detomidina, ¿sí? Que ese tiene un reversor que lo hace súper bueno para combinarlo con la ketamina. Es caro, pero es súper bueno, ¿sí? Y además también es súper buen analgésico, ¿sí? La silacina es un buen analgésico. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Es un agente de acción rápida, sin excitación, y además se lo podéis mandar así en dardo, ¿cierto? Por eso que la ketamina se usa mucho en animales exóticos o en animales así salvajes, porque lo mezcláis con cualquiera de esos y se lo podéis mandar por un dardo. Entonces, fácilmente, y es rápido. Excelente agente analgésico, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Ya sean dosis subanestésica. De hecho, hoy día nosotros lo estamos en todos los pacientes que no tienen problemas, se lo colocamos como analgésico, porque sabemos que eso va a evitar la hiperalgesia. Se informa que induce menos depresión respiratoria que el tiopental o el propofol, obviamente. Y la respuesta respiratoria de hipoxia y hipercapnia son mejor mantenidas. La estimulación simpática central conduce a un incremento de la frecuencia cardíaca, y eso también puede ser deseable, porque todos los otros disminuyen. Entonces, cuando uno mezcla ketamina con propofol,
está un poco neutralizando el efecto bradicárdico de tanto el tiopental como el propofol. Y esto aumenta la presión arterial y el rendimiento cardíaco. En situaciones donde el mantenimiento de una frecuencia cardíaca alta es importante, como en el tamponamiento cardíaco, la ketamina es un agente de inducción adecuado. ¿Cuándo se produce el tamponamiento cardíaco? Cuando el corazón, el tamponamiento cardíaco, cuando el corazón ya no puede hacer esto. No se puede dilatar. ¿Por qué no se puede dilatar el corazón? Quizás por la velocidad quizás que requiere el corazón. La ketamina como es tan estimulante. No. Es cuando hay que usarlo, ahí hay que usarlo. ¿Cuándo hay que usarlo? ¿Qué es lo que es un tamponamiento cardíaco? ¿No? El corazón. ¿Sí? El corazón está dentro de un saco. ¿Sí? El pericardio. Y cuando se llena de líquido el pericardio, se produce una pericarditis. Y entonces el corazón no se puede expandir. Claro. Y ahí no le podéis poner otro anestesio. Tenéis que hacer uno que haga que el corazón siga funcionando. Aparte de funcionar esto, ¿cierto? Hacer una punción y sacarle el líquido. ¿Se puede hacer eso o no? Sí. Sí, pues le ponía un ecógrafo y le hacía una... O así nomás. ¿Pero qué? Se va a morir. Lo matamos por la función, Claro. Pero generalmente se hace vía por ecografía porque así lo diagnosticáis. Es un potente fármaco broncodilatador y un agente de inducción adecuado en pacientes asmáticos y en pacientes con vía aérea reactiva. O sea, en el bulldog, en todo eso hace que son brachiocefálicos. Funcionaría súper bien. No predispone hipertermia maligna y por lo tanto es un agente de inducción conveniente en perros diagnosticados con esta enfermedad o sospechosos de tenerla. Aún en combinación con el diazepam, que es el agente anestésico inyectable más barato. Además. Así que tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las desventajas de esta cosa? Incrementa el tono muscular e induce movimientos musculares involuntarios, haciendo difícil el llevar a cabo ciertos procedimientos. O sea, esto se pone así tieso, ¿no es cierto? Y por eso que hay que relajarlo. La salivación, el lagrimeo están presentes y pueden ser profusos. Algo que hay que hacer, y que ya he peleado no sé cuántas veces aquí, que me traigan aceite de maíz, porque a los pacientes hay que ponerle aceite en los ojos para que no se les reseque. O ponerle una cinta. Yo prefiero ponerle aceite. El aceite de maíz que venden en el supermercado, sirve para ponérselo a la presión intraocular puede incrementarse y los ojos permanecer abiertos y ser susceptible a abrasión corneal. ¿Sí? Por eso que hay que ponerle o cerrarlo o mantenerlo lubricado de cualquier forma. En realidad estoy hablando de la forma más sencilla. La presión intraocular puede incrementarse y dijimos, los ojos permanecer abiertos. Ya. El flujo sanguíneo cerebral y el consumo cerebral de oxígeno se incrementan, lo que tiene ciertos efectos adversos en pacientes con presión intracraneal aumenta. La ketamina deprime el miocardio, pero la estimulación simpática central lleva a un incremento en la frecuencia cardíaca, en la presión sanguínea y el rendimiento cardíaco. Si la actividad simpática no se incrementa, una severa hipotensión puede seguir a la administración de la ketamina. Es lo que yo les decía, o sea, si no mejora, el corazón no está en capacidad de aumentar la carga, va a haber hipotensión. La recuperación de la anestesia puede estar acompañada por excitación, hipertermia e incluso convulsiones. Y esto también es súper importante porque el paciente está excitado y eso puede incrementar la temperatura en forma permanente. ¿Sí? Y entonces hay que enfriar al paciente. Lo cual a veces es un reto porque si lo enfriáis mucho se te puede morir. ¿Cierto?
Y aquí pasa de que esto es hipertermia y no fiebre. ¿Cuál es la diferencia entre hipertermia y fiebre? Hipertermia es un aumento de temperatura. A ver. Hipertermia es un aumento de temperatura, no puede ser por el calor del ambiente. Ya. Cuando nosotros estamos encerrados en el auto. Sí. Y la fiebre. O por medicamentos, pues aquí tenía uno que es medicamentos, ¿ya? ¿Y la fiebre? Pero dilo, ¿no? Sí, la fiebre era por cuadros infecciosos. Esa es una de las causas, ¿no es cierto? Sí. Y la hipertermia no es por cuadro infeccioso. Pero ¿cuál es otra diferencia? Que tiene que ver con la fisiología de la fiebre. ¿Se acuerdan de la fisiología de la fiebre o no? O de la fisiopatología, porque esa fisiopatología. ¿Qué pasó con la termorregulación? Eso, por ahí va. ¿Qué se pierde? ¿Dónde? La regulación fisiológica, el nombre de la que no recuerdo en clase. Por ahí va la cosa. ¿Ya? ¿Cómo es? No, pues en la fiebre hay una crisis, ¿no es cierto? En que el organismo, ¿no es cierto? Por los agentes piréticos, ¿no es cierto? Empieza a producir. Claro, empieza a producir. Y hay un desajuste en la lisis, pues no hay lisis. Pues la etapa de crisis, ¿no es cierto? Está produciendo y no están activados ninguno de los sistemas para termorregular. ¿Sí? Hasta que viene la lisis. Y ahí es donde, porque primero empiezan a tiritar y después empiezan a sudar y ahí empieza a bajar la temperatura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el centro termorregulador subió la temperatura y entonces no va a regular hasta una temperatura de 40, 41. En cambio, en la hipertermia están todos los sistemas de lisis activados, todos. Hay vasodilatación, respiración agitada, evaporación por transpiración, etc. O sea, el organismo está tratando de liberar el calor, pero no le alcanza. ¿Sí? Porque si a alguien lo dejan encerrado en el auto, en el verano, hay ¿cuánto adentro? 70, 80, hasta 80 grados se han registrado dentro del auto. No puede liberar calor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que a uno con fiebre, que está en la etapa de crisis, le tratáis de bajar la temperatura y te va a costar. ¿No es cierto? A veces lo podía enfriar rápido. Pero el otro está con toda la lisis. Entonces, si lo enfriáis, se te puede pasar para abajo. ¿Sí? Y una vez que le da hipotermia al que está con hipertermia, se produce un fenómeno que se llama síndrome intravascular diseminado. ¿Has escuchado eso o no? Sí. ¿Sí? Porque eso, que lo repiten tanto, le da repopo. No es muy frecuente el síndrome de intravascular diseminado y todos hablan del síndrome como si fuera algo muy frecuente. Bueno, es frecuente en estos pacientes si le baja la temperatura muy rápido. ¿Cómo le bajaríamos la temperatura a un paciente que tiene hipertermia? Y por eso que es tan importante diferenciar entre fiebre e hipertermia. Porque no vaya a ser el mismo tratamiento. Pensemos en uno que tiene fiebre primero. Estoy haciendo medicina aquí. Medicina 1. Esta es medicina 1. Lo que todo médico debería saber. ¿Cómo le bajáis la fiebre a un paciente? Si es que es necesario. Por ejemplo, yo tengo entendido que no puede ser un cambio tan abrupto. Por ejemplo, decía, yo antes pensaba, no, pongámoslo en agua con hielo, por ejemplo. Y decían que no, que es peor porque eso hace que los músculos se expandan más y liberar más calor, por lo tanto no servía mucho en ese sentido. Depende. Decía, eso es lo que me explicaron, por eso Sí, digo. depende. Pero sino que me habían dicho que lo mejor es, por ejemplo, no sé, ponerle
baños húmedos en zonas donde más se podía, Ya. por ejemplo, Sí, cuello, sí. zona inguinal, Baños húmedos el calientes. abdomen. Ya, mira, en el con fiebre, si está con mucha fiebre, le podéis meter hielo. Ah, ok. Pero a este no. Este no, por ningún motivo. Porque ese se te va a congelar. Ya, pero ¿cuál es la forma más simple de bajarle la temperatura a alguien que tiene fiebre? Con un antipirético, le colocáis, ¿cuál es uno? Bueno, así, el ketoprofeno es un buen antipirético. La dipirona es un súper buen antipirético. El paracetamol también. El paracetamol no lo podemos usar en gatos. Ya. Farmacológicamente, y después enfriarlo así, ponerle, dependiendo si es más resistente o menos resistente, le voy a poner más frío o menos frío. Pero esto otro no los podéis meter en agua con hielo, eso está claro. Y tenéis que bajarle la temperatura con tranquilidad, o sea, no volverte loco. Aunque estén, esto generalmente le pasa a los bulldogs, por ejemplo. Sí. Hoy día está súper de moda que si los pasean un poco o hacen mucha calor, ya colapsan, ¿no es cierto? Alcohol en la zona de la ingle, ¿no es cierto? En la zona axilar, alcohol. Y enema frío. ¿Sí? Con eso le bajé la temperatura rápido. Y no perdí tanto el control. Precauciones de la ketamina. Es mejor evitar la ketamina en los siguientes pacientes. Aquellos con falla del miocardio, inestabilidad cardiovascular, ya que la ketamina tiene propiedades depresoras del miocardio. Aquellos con enfermedades cardíacas, ya esto es como todo, ¿no es cierto? Incremento en el consumo de oxígeno y la contractilidad probablemente tan serio efecto adverso, ¿no es cierto? Enfermedades que incluyen cardiomiopatía hipertrófica, osis aórtica y pulmonar. A los perros grandes les da cardiomiopatía hipertrófica. Doberman, pastor alemán, todos esos tienen, porque los perros grandes tienen cardiomiopatía y los perros chicos tienen valvulopatía. Esa es casi una regla. Aquellos pacientes en que un aumento de la actividad simpática probablemente tengan efectos nocivos serios, tales como enfermedades como el hipertiroidismo y feocromocitoma. Obviamente, pues si este está ya, el que está hipertiroideo ya está acelerado y lo voy a acelerar más todavía. ¿Y el feocromocitoma? ¿Cómo que quién es? ¿De dónde? Ya, Valenzuela, feocromocitoma. Yo tengo fe. ¿No? ¿No? Esto se los pasaron, se los tienen en histología, siempre que se muestran el feocromocitoma. Sí. Ya, entonces lo voy a creer. Por eso le digo, ¿no? Porque esa no es un buen referente con 2 veces. Una le dice la invierno y cuando llegue. Feocromocitoma. ¿No? Este es un tumor de la adrenal. De la corteza adrenal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que producirá? ¿Qué es lo que se produce ahí en la corteza adrenal? Los corticoides y la otra. Obviamente, pero ese es más médula que... ¿Qué más se produce? ¿Qué más se produce? Eso. Epinefrina o todo esa, la alfa agonista. ¿Se acuerdan? Catecolamina. Esa, güey. Vaya, sí, ya se está quedando dormido. Entonces, ¿cómo estará ese paciente? ¿Se lo imaginan o no?
angustiados así, pero angustiados así al 1000%. Eso andan así, excitados, así, la temperatura tiene un poquitito elevada, la frecuencia cardíaca también, uno lo mira así, le mira los ojos y están inyectados. ¿Se imaginan eso, no? Uno con una harta... Hay una película de un gallo que... ¿Sí? ¿La han visto, no? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Ya, claro, así... Está todo excitado, ¿sí? ¿Le voy a poner ketamina ese? Con ningún motivo. A ese lo matáis al tiro, así. Lo termináis de eliminar. Pacientes con presión intracraneal elevada, en realidad con todos los hipertensos, todos los que estén así sobreexcitados, no. Ketamina no. Pacientes donde el incremento de la presión intraocular puede causar efectos secundarios adversos, tampoco. Esta tabla me encanta porque compara estos 4 tipos de anestésico con 5 tipos de 6 tipos de efectos. Características de inducción y les pone un puntaje. Donde 1 a 4, cuando 1 es el mejor y el 4 es como el peor. O sea, ¿cuál es mejor para inducción? El thiopental y el propofol. Es porque está explicando qué es lo que significa los puntos. Después, la ketamina y luego, peor, el etomidato. Como inducción, ¿sí? Características de recuperación, o sea, ¿cuáles son los que dan una recuperación más placentera? El propofol, obviamente, porque lo vais sacando a poco y va despertando a poco. Luego, el thiopental, el etomidato y la peor desperta es con ketamina. ¿Sí? Margen terapéutico, ¿cuál es el más seguro? El etomidato. ¿Sí? 2, la ketamina. Y el propofol y el thiopental son bien parecidos. O sea que el thiopental está despreciado, no es tan malo, no es tan inseguro. Hay que saberlo usarlo. Efectos nerviosos centrales. ¿Cuál es el que tiene más efectos centrales? El thiopental. Y por eso que se usa como terapia de sueño y como anticonvulsivante, etc. ¿Sí? Luego tenemos el propofol, tercero el etomidato, y el que tiene menos efectos centrales es el cuarto. Ahora, esto también lo hace que se produce depresión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una eutanasia, ¿cuál elegiríamos? Thiopental.